Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes y hoy vamos a hablar de legalidad, ¿verdad? De por qué esto se está dilucidando en el país, de cosas muy importantes en la sociedad dominicana. Básicamente que queremos quitarnos el lastre de arriba de la corrupción, ¿eh? Queremos quitarnos ese manto y entonces hay que hacerlo a través del derecho y para ello tengo uno de los más prestigiosos juristas del país, que es el doctor Hugo Corniel. Muchísimas gracias, Marino. Para mí es un placer y un motivo de eso, una gran satisfacción estar aquí contigo en tu prestigioso y muy escuchado y visto programa. Muchísimas gracias, doctor. Para mí es un placer, un Sí, honor sí. tenerle aquí con usted. Doctor, en estos días la sociedad está un poco nerviosa, en Bavia, ¿verdad? Porque no sabe que algunos no tienen conocimiento del derecho, ¿verdad? Sí. Cómo se maneja y tantos engaños que le han hecho a la sociedad. Y entonces está chiva ahora con esto de que estén mandando a su casa a los que están ahora con medida de coerción, porque supuestamente ¿verdad? O hay vestigios de que han hecho desaparecer miles de millones de pesos y dólares del erario público. Mira, cierto, hay varios procedimientos, varios procesos que se le están llevando a varios funcionarios del gobierno anterior por asuntos de prevaricación, corrupción y el ordenamiento procesal penal dominicano establece un límite en las medidas de coerción que se le imponen cuando se trata de prisión a un imputado. El artículo 226 del Código Procesal Penal establece 7 medidas de coerción cuando tú eres procesado por algún crimen o delito y tú eres presentado ante un juez. Ese juez de atención permanente tiene una madeja de 7 medidas que él puede imponerte de acuerdo a la gravedad y de acuerdo a los presupuestos que le hayan presentado a ese juez, de que el individuo no pueda sustraerse del proceso. Cuando el juez impone prisión preventiva a una persona, esa prisión preventiva no puede ceder de un año para que el Ministerio Público presente la acusación ante el juez de la instrucción correspondiente. Cuando el caso es complejo, el caso es de gran envergadura y se necesita un plazo mayor, el Código Procesal Penal, el mismo ordenamiento procesal penal, le da la facultad a ese juez que pueda extender la medida, declarar el caso complejo primero y luego alargar esa medida, alargar ese plazo de un año a un año y 6 meses. ¿Por qué? Porque cuando el magistrado, el Ministerio Público necesita un tiempo mayor, primero porque son muchos imputados, segundo por la gravedad del caso y tercero por la imposibilidad de obtener la prueba, porque las pruebas dependen de algunas instituciones y a lo mejor el tiempo no va a dar y entonces le alarga el plazo y declara el caso complejo. Esa libertad esa variación de esa medida de prisión que se le han otorgado a algunos imputados, por ejemplo, a Jean Alain, a Alexis Medina Sánchez, y a varios de los imputados que están implicados en el caso Medusa, en el caso Coral, ya el plazo se le había vencido para que el fiscal presentara su acusación. Pero el hecho de que le hayan variado la medida de coerción a esos imputados, eso no significa que ya el proceso terminó ahí. Incluso se le varió, en la mayoría de los casos, por prisión domiciliaria y localizadores electrónicos que está contemplado en el artículo 226 del Código Procesal Civil, Procesal Penal. Entonces ellos están en libertad, pero no en libertad, en prisión domiciliaria. Y algunos están en libertad bajo garantía económica, pero eso no quiere decir que el proceso se quedó ahí. Y la gente a veces se confunde con eso, porque el que no es abogado, el que no entiende mucho del procedimiento, o la gente de a pie, entiende que ya eso se quedó ahí. Ahora,
ese proceso sigue hasta que intervenga una sentencia condenatoria donde al imputado se le exime de culpabilidad por no haber cometido los hechos o porque las pruebas no fueron suficientes. Puede ser que haya un auto de no lugar y entonces, pero también puede venir una sentencia condenatoria. Si el Ministerio Público puede probar más allá de toda duda razonable la culpabilidad de esos imputados, entonces se van a condenar a la pena que imponga el juez, a la pena que el código establece, que el código penal establece, y entonces luego irán, cuando esa sentencia adquiera la autoridad definitiva o la autoridad irrevocable de la cosa juzgada, entonces ya eso pasa al juez de la ejecución de la pena. Es el que va a supervisar, entonces va para una cárcel, para el penal que ordene el juez en su sentencia. Pero eso es así, todavía ese procedimiento no concluye ahí, porque le hayan variado esa medida. Exacto. Entonces, ¿sabe que lo que pasa? Hay precedentes de que en otros tiempos, desde la época de Balaguer, donde había, por ejemplo, casos que la gente exigía porque veía lo que pasaba muy evidente, Sí. de manera muy evidente, y entonces obligaba al régimen a buscarle una salida para aplacar esas iras que iban encendiéndose por las cosas mal hechas que la gente veía. Entonces comenzaba un proceso y venía a dilucidarse en los juzgados, en las salas de juzgado. Entonces venía al poco tiempo, esa persona se iba porque ponía una fianza. ¿eh? Sí. Una fianza. No existía, creo que la medida de coerción, porque no se aplicaba. No, por esos primeros meses. Pero mire que lo que pasa es que la medida de coerción, incluso la medida de prisión, el código, cuando establece que impedimentos de salida, por ejemplo, tú no puedes salir del país, a menos que no sea con una autorización del Ministerio Público avalada por una orden de un juez. Pero cuando a ti se te impone, por ejemplo, una garantía económica y una visita periódica, donde tú tienes que comparecer todos los meses, todos los días 30, Sí. o el día laborable después del 30, tú tienes un control, el Ministerio Público tiene un control. En el momento en que tú no te presentas a firmar un libro que tú tienes que firmar allá, entonces ya el Ministerio Público puede encender la alarma. Que debiera publicarlo, que debiera entonces publicarlo Sí. para que sea fehaciente. O sea, Ahora, ¿qué sucede? Pero mire qué sucede. Que en caso de que el imputado no te ofrezca ninguna garantía de que se te va a presentar a todo el proceso o de que se pueda distraer o pueda evadir ese proceso, ahí está la prisión preventiva. Y ahí el magistrado, el juez y el fiscal tienen un mejor control del imputado porque lo manda a buscar, el individuo está en prisión. pero Ahora, eso de estar pidiendo prisión también, eso se ha convertido como en una rutina. Está solicitando prisión preventiva porque hay personas, por ejemplo, que tienen todo el derecho de mantenerse en libertad porque tienen bienes, tienen un domicilio conocido, tienen empleo, tienen cuenta de banco altísima y tienen su familia. Que no se van a distraer del proceso. Muchas de esas medidas es para alimentar el morbo. Sí, exactamente, eso es lo que tú decías ahorita. Y aún así le imponen prisión preventiva como una presión de la sociedad. Muchas veces, porque a veces lo que han cometido, los crímenes que han cometido, Sí. impactan mucho. Sí, porque fíjate cómo ellos varían la medida de coerción e inmediatamente se enerva a la gente, ¿verdad? Sí. Y asusado también por unos pseudos líderes políticos que lo que buscan es siempre el morbo y desbaratar la cosa. Y mientras más dañado, mientras más sufre la gente, para ellos es mejor. ¿Qué cosa? Y muchas veces eso se convierte en una condena anticipada. Porque a veces dictan prisión preventiva y eso se ve todos los días en los tribunales. Sí, sí. Y resulta que el individuo resultó que no era culpable de los hechos que se le imputaban. ¿Y entonces quién le paga eso? Y entonces ese año que duró ahí en prisión, esos 6 meses, esos 3 meses, imagínate tú.
Incluso eso está sucediendo mucho ahora con las violaciones con esos crímenes de violencia intrafamiliar. Sí. Aquí una mujer nada más hace ir un pick-up, tú estás preso. Y en lo que se investiga, y ahí te mandan por una prisión muchas veces. Y crean Y el hombre, enardecimiento en las parejas. los hombres a veces han caído como en un estado de indefensión. Y ahí hay muchísima gente preso. Ahí en los centros penitenciarios, solamente porque a una mujer se le ocurrió inventarse, y a veces no investigan más allá de toda duda razonable si eso que se dice esa mujer es cierto. Aunque también te digo, hay muchos hombres pues, que son un peligro a veces para su pareja. Pero eso es una función ya del Ministerio Público, que tiene que saber dónde hay y dónde no hay peligro. Y a veces eso se ha convertido como en una retaliación contra muchos hombres. Y esto, yo voy a tratar con el doctor Sócrates Castillo, psiquiatra, que tiene una sección en este programa. Ese tema, por lo que crea, ¿verdad? El escozor que le crea a una persona cuando es acusada, porque la otra persona quiere hacerle daño, no porque se justifique, Bueno, incluso hay que ver que en los barrios, en los sectores donde viven esas personas, usted oye, por ejemplo, que dicen los vecinos, no, es una persona buena, correcta, él nunca se metía con nadie. O sea, que lo llevaron a esa situación de desesperación. sí, porque hay agitadores, hay Es, muchísima gente que son... sí, no, ¿verdad? Hay que maltratarlo, ¿verdad? Hay que meterle miedo, hay que someterlo. Y entonces, como hay una ley que me protege, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? Pero ¿hasta dónde? Y si bien tenemos que cuidarnos, y más a nuestras mujeres, a nuestros niños, ¿verdad? Que claro. nosotros debemos cuidarlo. Y ella a nosotros. De hecho, ya nos cuidan a nosotros también. ¿Verdad? Hay que buscar la unión de la familia, la unión de la gente. No es dándole más poder a uno ni más poder a otro y enfrentarlos a que luzcan como enemigos por cualquier cosa pequeña, no puedan conversar de manera normal, tranquilo, sino que uno, como se ve con más fuerza que el otro, ¿verdad? Pudiera asumir una postura más enérgica. Y entonces ahí, Claro, ahí viene el problema. sí, sí, sí. Incluso el Estado está en la obligación de salvaguardar la integridad física de la persona, sea hombre o sea Claro, mujer, claro. y de mantener un ordenamiento jurídico, como te digo, donde haya un equilibrio Exacto. entre el hombre y la mujer. Entre el hombre y la mujer. Eso es así. Y ahí se puede manejar mejor. Doctor, dígame usted en este programa, ¿verdad? ¿Cuáles son las lagunas? ¿Cuáles son los puntos que van contrario a la buena norma, ¿verdad? Al equilibrio de la justicia en la sociedad que tiene el Código Procesal Penal? ¿Cuáles son esos cambios que son urgentes de tomar en cuenta y producirlo dentro del Código Procesal Penal? Porque vemos como que el código lo están cuidando a alguna gente y no es gente santa, ¿verdad? No santa, ¿verdad? Sino es que como que cubre algunos sectores que pudieran llegar a ribetes delincuenciales. Si no es que son delincuentes definitivamente y que el código le protege, como es el caso de gente que todavía matan a uno y todo el mundo lo ve y puede salir absuelto con una pequeña multa porque tiene dinero. Eso lo corrige el código, eso, por ejemplo. Mira, eh, ya es un asunto que se conoce dentro de, del, del, de los presupuestos que le puedan presentar a un juez para que pueda imponer una medida de prisión o una medida proporcional al hecho que se le acusa al individuo. Si el Ministerio Público pues, arma un expediente sobre un homicidio, por ejemplo, independientemente de la persona que estén envuelto ahí, y el Ministerio Público no probó
hasta dónde ese individuo es o no responsable de ese fallecimiento, de esa muerte o de ese homicidio. Entonces, el juez muchas veces no se puede ceder imponiendo medidas cuando él tiene duda de si el individuo es o no culpable de los hechos que se le imputan. Pero el Código Procesal Penal no es que está mal. Lo que está mal a veces son la gente que aplican ese manejo de articulado que tiene ese Código Procesal Penal. Porque hay muchas veces ministerios públicos que no hacen su trabajo. Y el juez, que es el árbitro donde se le lleva el caso, no puede, porque el juez está obligado solamente a solicitar a la medida que se le impone y que la ley le impone. Pero si tú no le pruebas al juez que ese individuo es culpable, más allá de toda duda razonable de ese hecho, el juez no tiene otra alternativa o que dictar la libertad de ese individuo o que absolverlo o que imponerle la pena que manda eso que tú probaste por ante ese tribunal, en ese expediente. Y así es. A veces es mucho, el Ministerio Público tiene muchas veces la culpa de que el juez haya tomado una decisión a favor o en contra de esa persona. Porque aquí el juez es un tercero imparcial. El juez no es como el procedimiento anterior. Pero que hay cosas que son tan evidentes que no amerita cuestionamiento. Quizá alguna conjetura motivando ahí cuál fue la causa, ¿verdad?, que llevó a esa persona a esa acción de violencia en contra de esa persona, ¿verdad? Que todos entendemos que la violencia se puede evitar controlando las emociones, ¿verdad? Pero algunos no tienen esa educación, no tienen esa formación y sucede. Entonces, pero vamos a ir al punto donde se produjo. ¿Qué fue lo que enardeció, lo que le picó, lo que le hicieron a esa persona para llevarlo a un estado de desesperación a cometer un hecho tan abominable? Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, en materia penal, hay una figura que se llama la excusa legal de la provocación. A una persona que le hayan ofendido o que le hayan agredido y que le venga encima en presencia incluso hasta de su familia. Yo he tenido casos de eso. Y entonces esa persona no haya tenido la oportunidad, la única oportunidad de defenderse para agredir también. Pero esa persona no fue la que provocó esa situación. Y entonces tú ves a un tipo que va encima de ti y te agrede sin ninguna razón y delante de gente que cuando tú vienes a ver, tú actúas. Claro. Y a veces los jueces toman muy en cuenta eso para imponer una pena mayor o menor a esa persona que cometió esa infracción. Puede ser un homicidio. Puede incluso hasta ponerle pena mínima. Por eso mismo, por la excusa de la provocación, que no es lo mismo que la legítima defensa. Ella es otra cosa. Exacto. Así que tú ves que hay muchas personas a veces que le imponen pena mínima o que simplemente lo dejan en libertad porque no se probó. El Ministerio Público no hizo su trabajo. Y el juez depende de la prueba que tú le lleves. No le llevaste prueba. Doctor, yo voy a tener que poner una sección a usted para que usted siempre venga a este programa con esas orientaciones y con esas precisiones para que la gente sepa por dónde andan las cosas y se sienta más segura actuando como debe hacerlo y en el tiempo que debe hacerlo, para no sentir esa dejadez o esa soledad cuando necesita la ayuda de un jurista o que la justicia, ¿verdad?, le ayude, ¿no? Haciendo que una persona pague un daño que le hizo, ¿verdad?, para no sentirse tan desconsolado, ¿verdad? Es así. Vamos a oír el porqué de las cosas para actuar de manera correcta para evitar eso. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Señores, seguimos con los informantes.
Los informantes de Marino Guzmán.